Hola amigas y amigos. La pandemia de COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, surgió a finales de 2019 y rápidamente se prolongó a nivel mundial, desencadenando una crisis de salud pública sin precedentes. Según el informe integral de COVID-19 en México, presentado el 30 de diciembre de 2023 por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el momento más álgido de la pandemia se registró durante la cuarta ola, comprendida entre la semana 51 del 2021 y la semana 9 del 2022. Pero ¿acaso te has preguntado qué probabilidad había en ese entonces de tener realmente la enfermedad habiendo resultado positivo en una prueba de antígeno? Acompáñame a descubrirlo aplicando el teorema de Bayes. Actualmente existe una gran variedad de pruebas de detección. Sin embargo, la prueba de antígenos víricos, a pesar de que su rendimiento clínico es menor que el de otras, tiene grandes ventajas en disponibilidad, no requiere recolección o transporte de muestras y el tiempo de entrega es relativamente corto, por lo que en México fueron las más aplicadas durante la pandemia. Según información presentada por la profesora Adriana Villafuerte García del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en su artículo titulado La detección del SARS-CoV-2, un elemento crítico para el control de la pandemia, y publicado en el volumen 3, número 27 del Boletín sobre COVID-19 en el año 2022, las pruebas de antígeno poseen en una etapa sintomática una sensibilidad de hasta el 95% y una especificidad del 99%. Pero la pregunta es, ¿y qué es la sensibilidad y qué es la especificidad de una prueba de detección? Bueno, pues según lo explicado por Ignacio Pérez y colaboradores en el artículo Cómo interpretar las pruebas diagnósticas, publicado en la revista MedWave en 2021, sensibilidad se define como la probabilidad de que una persona con la enfermedad la prueba lo detecte como positivo. A esto es a lo que se le conoce como un verdadero positivo. Y por otro lado, especificidad es la probabilidad de que una persona sin la enfermedad la prueba lo detecte como negativo. Hagamos un pequeño esquema que nos permita entender mejor este par de definiciones. Pues bien, la especificidad es aquella probabilidad en la que, no teniendo la enfermedad, la prueba te da como resultado negativo, y lo que me están indicando es que esa probabilidad es del 99%. Si sabemos que esa probabilidad es del 99%, sin la enfermedad, la probabilidad de que la prueba dé positivo es tan solo del 1%. Es decir, la probabilidad de que la prueba falle parece ser muy baja. Por otro lado, la sensibilidad de la prueba lo que me dice es que, teniendo la enfermedad, la probabilidad de que des positivo es del 95%. Eso significa que, teniendo la enfermedad, la probabilidad de que la prueba te dé negativo es de tan solo el 5%. Según el informe integral de COVID-19 en México, cuarta ola se registraron 400,000 casos confirmados en la Ciudad de México, y según datos del INEGI, la población en la Ciudad de México en aquella época era de 9,209,944 habitantes, por lo que la probabilidad de tener la enfermedad en esa época la podemos calcular de la siguiente forma. Si calculamos la probabilidad como el número de casos confirmados entre el total de la población, eso nos da una probabilidad de 0,0434, es decir, el 4,34% de probabilidad de haber tenido la enfermedad. Por otro lado, para calcular la probabilidad de no haber tenido la enfermedad, la podemos calcular como 1 menos la probabilidad de sí haberla tenido, lo que nos arroja un resultado de 95,66% de probabilidad de no haber tenido la enfermedad. Pero la pregunta que da origen a este video es, ¿y qué probabilidad había de tener la enfermedad habiendo dado positivo en una prueba de antígeno? Para eso recurriremos al teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que permite es calcular la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ocurre el evento B, y esto se calcula como la probabilidad de que ocurra el evento A y la probabilidad de que ocurra el evento B dado que ocurrió A entre la probabilidad total de que ocurra el evento B. Pero la probabilidad total de que ocurra el evento B a su vez se calcula como la probabilidad de que ocurra el evento A y la probabilidad de que ocurra el evento B dado que ocurrió A, más la probabilidad de que no ocurra A y la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A.
Ahora, si aplicamos esto al problema que estamos tratando de resolver o a la respuesta que estamos tratando de dar, lo que queremos calcular es la probabilidad de que una persona haya tenido la enfermedad dado que en la prueba dio como resultado positivo. Aplicando el teorema de Bayes, esto sería la probabilidad de tener la enfermedad y la probabilidad de dar positivo dado que sé que tengo la enfermedad. Todo esto dividido entre la probabilidad total de dar positivo, pero la probabilidad total de dar positivo es la probabilidad de tener la enfermedad y la probabilidad de dar positivo sabiendo que tengo la enfermedad, más la probabilidad de no tener la enfermedad y la probabilidad de dar positivo aún sabiendo que no tengo la enfermedad. Para poder distinguir cuáles son estas probabilidades, que de hecho ya las conocemos, vamos a hacer un diagrama de árbol donde podamos identificar cada una de ellas. De acuerdo, entonces en este diagrama tenemos muy claras las cosas. La probabilidad de tener la enfermedad es de 0.034%, mientras que la probabilidad de no tener la enfermedad es de 0.9566. Por otro lado, la probabilidad de dar positivo sabiendo que tengo la enfermedad es de 0.95 y es lo que definimos como sensibilidad. Por otro lado, la probabilidad de dar negativo sabiendo que tengo la enfermedad es de tan solo 0.05. La probabilidad de dar positivo sabiendo que no tengo la enfermedad es de 0.01, mientras que la probabilidad de dar negativo en la prueba, sabiendo que no tengo la enfermedad, es de 0.99 y es lo que se definió como especificidad. Bueno, pues si sustituimos cada uno de estos valores en la ecuación que obtuvimos del teorema de Bayes, podremos calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad de tener la enfermedad, dado que mi prueba resultó positiva, se calculará como la probabilidad de tener la enfermedad multiplicado por la probabilidad de dar positivo teniendo la enfermedad. Eso será 0.0434 multiplicado por 0.95. Abajo, nuevamente tenemos la probabilidad de tener la enfermedad y la probabilidad de dar positivo sabiendo que tengo la enfermedad, que nuevamente vuelven a ser los mismos valores, más la probabilidad de no tener la enfermedad multiplicado por la probabilidad de dar positivo sabiendo que no tengo la enfermedad. Eso será 0.9566 multiplicado por 0.01. Resolviendo estas operaciones, lo que nos lleva a que la probabilidad de tener la enfermedad, dado que la prueba de antígenos me resulta positiva, es del 81.16%. A pesar de la alta sensibilidad de las pruebas, esto demuestra que aún resultando positivo, no es 100% seguro que tengas la enfermedad. El teorema de Bayes nos permitió calcular que aproximadamente de cada 5 personas que en la Ciudad de México resultaron positivas a la prueba de antígenos y teniendo síntomas, solo 4 de ellas padecían realmente de COVID y una no. Aquí es importante recalcar que la probabilidad de estar enfermos se calculó a partir de la información brindada por el gobierno de México y es realmente dudosa la metodología que emplearon para obtener sus cifras. Sin embargo, no sirvió como una buena base para mostrar una aplicación real del teorema de Bayes. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por ver este video. Pues ya saben, suscríbanse, compartan y nos vemos la próxima.